Dábamos cuenta hoy que Sturzenegger decíamos que anunció que ya está listo el decreto por los cuales se va a habilitar el autodespacho en las estaciones de servicio. Esto seguramente es muy posible que genere un conflicto y para eso estamos conectados, para hablar y para tratar de entender un poco más la situación con Marisa Centenaro. Ella es presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles del Interior. Marisa, ¿cómo estás? Raúl Vázquez es mi nombre, un placer. Buenos días, Raúl, un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me imagino Bien. que es una medida que en principio pareciera que va a generar alguna polémica, ¿no? Y que tal vez inclusive esto genera algunos despidos y algunos desocupados más, además, más allá de un montón de cuestiones que seguramente vos nos podrás decir. ¿Cómo ves esta suerte de decreto que pareciera que está a la firma? Claro, ¿cómo lo vemos nosotros desde nuestro sector? Ujú, Eh, en principio parece que esto es una modernización o se tendería hacia la modernización, que ujú, parecería estar bueno, pero a nosotros nos parece que previo a esto se deben implementar un gran número de medidas. ¿Por qué? Porque si con esto lo que se pretende es mejorar a lo mejor el precio del surtidor, el precio del combustible en surtidor, ujú, mejorar la seguridad y mejorar esta libertad de comercialización respecto de los combustibles, entendemos que con la automatización o con el autoservicio no se va a llegar a ninguna solución. ujú. Nosotros sabemos que en la Argentina estamos transitando un estado de estanflación, Sí, es sí. decir, recesión con inflación. Desde nuestro sector estamos haciendo, digamos, un gran esfuerzo para no despedir gente, para mantener el plantel que cada uno tiene. Ujú, Y si se automatizara el servicio y la presión que el estacionero sufre sería en pro de eso, o sea, que nos lleven hacia los despidos, la verdad es que para nosotros nos dolería mucho. ¿Por qué? Porque el estacionero ya conforma con sus playeros prácticamente una especie de familia grande. ¿Por ujú. qué? Porque convivimos mucho tiempo, pasamos Claro. muchas horas trabajando juntos, codo a codo, y bueno, y la verdad es que no nos parece atinada la medida. Sí. A Ahora, su vez también, Marisa, me gustaría, sí, mete una cuña ahí porque me estaba pensando también que además, seguramente esto lo podrás analizar o lo habrán analizado, me imagino que hay una cuestión que sobre todo en el interior, yo no me imagino que la tecnología inclusive de las estaciones de servicios esté preparada para esto, porque no solo se resume a lo que pueda pasar con los estacioneros, sino que es muy posible que la variable de ajuste sea la misma estación de servicio que tenga que cambiar su tecnología para atender al cliente. Y al mismo tiempo me pongo a pensar también que muchos clientes del interior también están acostumbrados a ser atendidos, ¿no? O inclusive se les ofrece un montón de servicios más que excede el hecho de cargar combustible, ¿no? es así, es así. Por ejemplo, en el interior estamos acostumbrados a que el playero le dé la bienvenida, haga el contacto visual con el cliente, le ofrezca, además de cargar el producto, limpiarle el vidrio y algunos otros servicios que por Sí, ahí el otros estacionero fluidos, presta. Le claro. ofrece, claro, exactamente, el control de los lubricantes, etcétera. Entonces, por un lado, el cliente que existe en el interior es muy otro, ¿no? Está acostumbrado a eso, a que se lo atienda y a que se le dé solución a su problema. Y por el otro lado, también, o sea, creo que no hay que olvidarse de esto que yo llamo una especie de analfabetismo informático, que por ahí existe en todas aquellas personas mayores, principalmente, Ah, claro, que que no por están ahí acostumbradas a intentan, manejarse con claro, tecnología, claro, claro. claro, intentamos a lo mejor ayornarnos con todo esto, pero la verdad es que nos cuesta un montón. Ujú. Y bueno, y prueba de eso es la gente que por ahí que necesita hacer un trámite bancario, Sí, con sí, su sí. jubilación, Está con su claro que obra hay una social, mirada etcétera. más, hay una mirada muy centralista, muy muy porteña, ¿no? En esto que se está planteando. Sí, totalmente. A su vez también, como usted recién decía, el tema de adaptar, digamos, la infraestructura que uno tiene para poder brindar este tipo de servicios. O sea, hay muchas estaciones de servicios que les requeriría una gran inversión para poder hacerlo. Claro. Entonces, y a su vez, muchas veces nos ha pasado, lo hemos padecido, que por ejemplo, que las empresas proveedoras de estos tipos de sistemas, productos, aparatología, etcétera, suele ser una X determinada.
Entonces por ahí pasaríamos a quedar los estacioneros, como con los consumidores también, Ujú. como que presos de este sistema, y a lo mejor el costo que termina pagando el estacionero, el playero, con que por ahí pierde su fuente de trabajo, eso que parecería ser una ventaja desde, o un achique de costos en lo laboral, va a ser absorbido seguramente por la tecnología que se nos requiera. Claro, entiendo. Entonces, yo no sé, la verdad es que nos parece una medida muy prematura. Ujú. Entiendo que todavía nos falta transitar bastante tiempo y, por ejemplo, haberse generado tal vez de antemano otras fuentes de empleo. O sea, si las Claro. estaciones van a girar hacia ese tipo de comercialización, ¿dónde va a ir esta gente a Ujú. trabajar? ¿Tuvieron ustedes alguna, digo, como cámara, ¿no? Es una cámara justamente importante, ustedes son quienes representan a los expendedores de combustibles de todo el interior. ¿Han tenido algún contacto con el gobierno? ¿Se les ha consultado? ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de plantear estas dudas o esta suerte de inminente reclamo o no? Y nosotros venimos planteando esto de larga data con todos y cada uno de los gobiernos que han venido pasando por lo menos en los últimos 10 años. Ujú. Y sin ir más lejos, o sea, por estos días, ya desde hace 15, 20 días, venimos analizando en la Cámara los costos que ha tenido que afrontar el estacionero y cómo explicamos la situación actual. Ujú. Y así, por ejemplo, hemos analizado el tema de la evolución del dólar en los últimos 10 años, que aumentó un 11.600%, Ujú. la inflación aumentó un 11.100%, el precio de la energía eléctrica nos aumentó casi un 47.000%, el costo laboral 12.000% Mm. y el costo de los combustibles 8.000%. Claro. Con estos dos últimos datos que doy, quiero hacer la salvedad de que no estoy, digamos, manifestando que estamos en desacuerdo con los sueldos de los empleados, porque entendemos que son los principales colaboradores Ujú. que tenemos los expendedores, ¿no? Y que la verdad, ojalá que nosotros pudiéramos pagar mejores Claro, sueldos para claro. que todo el mundo trabaje de una manera más holgada o mejor. O sea, no propiciamos la baja de sueldos, obviamente, Ujú. y con respecto al precio de los combustibles, ¿qué queremos significar? Tampoco propiciamos que suban, pero ¿qué queremos dejar de poner en resalto? Que el margen de comercialización de los Es cada vez combustibles más está chico, claro, directamente ligado al precio de venta. claro. Entonces, si la inflación, ¿no es cierto?, subió o creció un 11.000% y los combustibles un 8.000, significa que esa diferencia también castigó o impacto en nuestro margen de comercialización. Ujú. Entonces, nosotros, los estacioneros, entendemos que esa diferencia, ¿no es cierto?, nos ha impactado en más o menos un 35% de nuestro margen Ujú. de comercialización. Claro, claro. Entonces, la verdad es que venimos Sí, como decías vos, estamos en remando un en dulce de presente, leche. estamos en un Sí, presente también, digo, como bien decías al inicio de la nota, de esta inflación, ¿no? De esta cuestión de recesión con inflación que hace también que la gente utilice menos el vehículo y que cuide más el momento de utilizarlo y consecuentemente de cargar combustible, ¿no? sí, totalmente. Aparte, esto de que este tipo de autodespacho va a generar más empleo, nosotros pensamos que hay un error porque, en definitiva, en el concepto, ¿por qué? Porque la modernización a la que tiende el mundo de hoy es aplicar la tecnología para ahorrar, ¿no es cierto? Para ahorrar el costo laboral. Es Ujú. decir, aplicar cada vez más el mercado de combustibles minoristas. Claro. Entonces, con esto cada vez más se desplaza la mano de obra, es reemplazada por la tecnología, lo que va a generar antes o después desocupación y, bueno, menor Tal cual. consumo, menos Marisa, gasto, te etcétera. consulto respecto, seguramente tenés algún dato para ayudarnos. ¿Qué cantidad de playeros hay promedio, digo, promedio? No me puedes decir seguramente la cantidad de playeros que hay en todas las estaciones, porque es imposible, pero seguramente las tendrás definidas entre, no sé, estaciones grandes, medianas y pequeñas. Digo, más o menos, ¿qué cantidad de playeros tiene cada estación?
Y como se dice, depende de la cantidad Claro, de isla que cada una tenga, la ubicación de la estación, la cantidad de venta que tiene y demás, ¿no? claro. Pero, por ejemplo, si hacemos referencia solamente a lo que es la playa, sin contar, digamos, los mini shops, los centros de ventas que tengan, Ujú. hablando solamente de la playa de despacho de combustibles, eh, podemos tener un mínimo de una estación muy chiquita, 4 placeros, o sea, turno mañana, tarde, noche, Claro. y un cubre franco. Y si no, bueno, ya después se van duplicando, Claro, las triplicando la grandes cantidad fácil de debe tener empleados. O 10 sea, 12 2 por personas, turno, claro, sí, 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 sí. seguro. Sí, sí, Y 2 más, por más o menos turno, 3 por turno, el bueno, sueldo promedio de ellos, ¿cuál es? y hoy está en 1.000.000 pesos, Ujú. 1.100.000, 1.200.000, más o menos dependiendo de la Claro. antigüedad, dependiendo de un montón de otros conceptos que también modifican el sueldo, o Ujú. sea, como el presentismo, la Claro. antigüedad, etcétera. Marisa, has sido muy amable, ¿eh? Te hemos convocado y rápidamente atendiste, cosa que te agradecemos muchísimo porque es un tema importante y que seguramente trataremos de seguir y ojalá se solucione y se firme un decreto como sea con la venia de ustedes o por lo menos que sean consultados y que de alguna manera puedan sostener parte de lo que dicen, ¿no? Ojalá se dé así. Te agradezco muchísimo por este rato. Bueno, nada que agradecer, es un gusto para mí. Gracias. Era Marisa Hasta Centenaro, luego. ella es presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles del Interior, planteando esta cuestión que tiene que ver con un decreto que en principio ya estaría a la firma y que habla de eliminar los estacioneros y eh, propiciar el autodespacho de combustible por cada uno de los clientes en las estaciones de servicio de todo el país.